Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa de Renacer con Amor, la fundación que ha estado siempre muy al tanto, muy pendiente de cada uno de los miembros que de alguna manera pues padecen o tienen que ver en el entorno con este tema de la epilepsia. Y hoy pues disculpando unos minutos a Carolina, la directora, quien próximamente estará comunicándose y contactándose con nosotros, tiene algunas dificultades técnicas. Sin embargo, se hace importante y necesario que hagamos este maravilloso programa porque tenemos un gran invitado. Está con nosotros el doctor Rodrigo Izaza, ya muy conocido por ustedes, un gran neurólogo a quien le damos saludo. Doctor Rodrigo, bienvenido al programa. Buenas tardes, muy bueno estar en medio de todos ustedes, que yo sé que podemos intercambiar las opiniones muy interesantes con respecto a las personas que de alguna forma, no solamente como familia, sino como pacientes, tenemos que ver con este proceso. Totalmente, doctor. Y hoy nos trae un tema maravilloso y súper interesante porque es el tema de la curación y la epilepsia. Y usted nos va a decir cómo depende de cada uno de quienes de alguna manera están en esa situación de enfermedad. Depende esa curación, depende esa posibilidad de mejorar. Y por eso es tan importante este programa, doctor. ¿Usted nos puede esbozar este tema básicamente cómo sería? Bueno, la parte importante de cualquier enfermedad que uno tenga, cualquier condición, porque yo tengo que hablar aquí más como una condición, la persona con epilepsia, y que no nos tornemos con un proceso de enfermedad que no hace sino revolcarnos el cerebro con muchas cosas. A ver, eh, todas las personas tenemos una serie de trastornos que componen lo que llama normalidad. Unos son ansiosos, otras veces angustiosos, otros depresivos, o también ser excitables. Eso conforma la normalidad. Entonces, tener una persona completamente aliviada, sin ningún compromiso de salud, pues no es tan fácil. Pero sí es importante tener en cuenta que cuando se habla de epilepsia, las personas tienen un concepto completamente equivocado de la entidad. ¿En qué sentido un problema? Primero porque los afecta desde el punto de vista psicológico, los disminuye. Si no tienen una fortaleza, si no tienen una fortaleza importante, entonces las cosas pueden eh, fallar en una forma importante. Perdóname, quiero entrar. Tranquilo, doctor, aquí estamos Sí, al tanto aprendiendo bastante. no, estamos regando entrar Carolina por aquí. Ahí está regando entrar. Bueno, la idea entonces es que en este proceso de, de salud y enfermedad tenemos que vincularnos nosotros y aceptar lo que tenemos que tener. O sea, ¿cuál es el mayor problema? La negación del proceso. ¿Cuál es la negación? Hombre, empezamos con ¿por qué a mí? ¿Yo por qué tengo que sufrir esto? ¿Yo por qué tengo que padecer esto? ¿Yo por qué tengo que tener limitaciones? Pero ¿qué me pasa a mí? Pero yo, de todas maneras, todos tenemos limitaciones. Yo soy asmático y yo no puedo mojarme como se ven los novios en las películas debajo de un aguacero. No me puedo meter a un agua muy fría o porque me resfrío y me vuelvo sensible. El diabético tiene que limitarse con algunos alimentos, el hipertenso, restricción de sal. Entonces yo no sé por qué las personas vuelven un mundo simplemente porque hay un momento que se puede perder el sentido, pero a menos que estemos en una condición de peligro, pues la situación no va a ser tan catastrófica. La aceptación, yo pienso que es el primer paso de la curación. ¿Por qué? Porque cuando yo me comprometo conmigo mismo a cumplir una serie de normas que no son de meses, sino que son de años, pues estamos esa vinculación nos va a permitir a nosotros y la aceptación a tener primero una vida más tranquila. Segundo, comprometernos con tomar una medicación
y seguir ciertas normas de vida. Eso le pasa a todo el mundo con todas las actividades. Totalmente. Y usted me hace una aclaración muy interesante, doctor, porque de verdad que a veces no sabemos cómo dirigir o dirigirnos a estas personas que de alguna manera tienen la condición y se dice es tener la condición. Acá no vamos a partir de que hablemos de enfermedad ni de algo catastrófico, porque en realidad es una condición que es superable y es tan superable que hoy estamos hablando de la posibilidad de curación que hay dentro de nosotros de hacerlo. Y esto es maravilloso, doctor. Hay varias inquietudes, muchas preguntas. Yo mientras Carolina se enlaza, pues voy a hacer como una vocera de estas preguntas. Además, en el público tenemos también personas que nos van a escribir. Porque, doctor, alguna de estas inquietudes es, por ejemplo, ¿cuál es la razón por la que se pudiera pensar que esta epilepsia es incurable? A ver, lo que pasa es que nosotros, los médicos, siempre hablamos de estadísticas. O sea, la posibilidad de que a uno, como dice por ahí, si hay 30.000 personas en un estadio y de pronto pasa un pajarito y hace de las suyas, pues tenemos una posibilidad de 1 en 35.000, ¿no es cierto? Entonces los médicos hablamos de estadísticas porque es una forma de que la epidemiología mide o sea, la posibilidad de nosotros tener algo. Cuando uno habla de estadísticas depende cómo las mire. Si uno dice, hágase esta cirugía que tiene un 90% de curación, es muy diferente a si yo le digo tiene el 10% de falla, ¿cierto? Los porcentajes se varían de acuerdo a como usted los comente. La epilepsia, el 80% de las epilepsias se curan. Entonces, como es un mundo de entidades asociadas a procesos convulsivos y no convulsivos, ¿cierto? A crisis focales o a crisis generalizadas o a crisis que comienzan en una forma completamente diferente. Entonces se hace un seguimiento. ¿Qué nos va a decir a nosotros qué posibilidad tenemos de que nos curemos o nos curemos? Yo por eso decía que la curación dependía de nosotros. ¿Por qué? Porque si yo hago un diagnóstico preciso como médico, encuentro unos hallazgos neurológicos importantes o no importantes, o están completamente sanos, encuentro un electroencefalograma normal o encuentro un electroencefalograma normal, la persona tiene una alteración congénita o tiene un retraso mental o tiene cualquier, lo que nosotros llamamos handicap neurológico, es algún problemita que afecte el cerebro. Entonces, ese tipo de actividades son las que uno dice, yo escojo la droga perfecta, soy un paciente cumplido, evito manejar ciertas cosas que me pongan en peligro, las posibilidades son muy altas de curación. Entonces, muchas veces, y de qué depende también el éxito de la curación, de que haya una continuidad en el proceso, porque muchas de las personas llevan 2 meses tomando medicación y empiezan a decir, ¿y por qué tengo que tomar 3 si estoy aliviado? Estoy muy aliviado. Entonces, hay entidades como la epilepsia que tiene una temporalidad importante de tratamiento y ya se han hecho estudios tratando a las personas 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y se empiezan a ver qué puede pasar con esto. Además, hay una cosa que es individual. No todas las presentaciones de epilepsia son las mismas. Hay factores genéticos asociados. Los hijos de los padres de 9 o 20 hijos no salen dos iguales. Es más, de 30 o 40 no salen dos iguales. O sea, los factores genéticos tienen una expresión. Entonces podemos heredar de nuestros padres el 50% de los genes de padre y el 50% de los genes de la madre y un poquitico más, porque tenemos una herencia que se llama herencia mitocondrial, que es una herencia específica donde hay una organela dentro de la célula que es como la pila, que tiene genes y que se expresan. Y muchos de esos genes también están relacionados no solamente con epilepsia, con vértigos, con trastornos del ritmo cardíaco, con enfermedades degenerativas. O sea, tenemos muchas formas de dónde heredar, pero solamente se expresa el 1% de los factores genéticos. Entonces, si la mamá mía es epiléptica, yo no tengo por qué ser epiléptico.
Ahorita tengo un factor de riesgo que posiblemente se cumple. Mi papá es epiléptico, yo no tengo por qué ser epiléptico. Ahora, si los dos son epilépticos, ya las cosas van variando un poquito. Si yo nací con un defecto congénito, una hidrocefalia, una parálisis cerebral importante, entonces es importante también tener en cuenta de que la expresión de las cosas son individuales. Totalmente. Y yo sé que ahí, doctor Rodrigo, usted ha esbozado sobre esta pregunta que hay, pero quieren saber cuándo se considera que es o que ya se ha dado la curación en la epilepsia. Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta varias cosas. A ver, por lo que nosotros sabemos, hay epilepsias de muy difícil control. Eso es real. Tenemos 100.000 millones de neuronas que las tenemos que poner de acuerdo. No nos ponemos de acuerdo con la señora que es una sola. Nos vamos a poner de acuerdo con 100.000 millones de neuronas. Entonces, hay epilepsias que son de mal pronóstico. Por ejemplo, en la infancia, el síndrome de Lennox-Gastaut, el síndrome de Dravet, hay epilepsias de muy difícil, pero hay otras que son la epilepsia que da la mitad del cuerpo, las ausencias, que se curan en el transcurso de la vida. Entonces, los factores que predisponen a que una epilepsia se vuelva más difícil de tratar depende de la escogencia del medicamento, la relación que tenga el cuadro clínico con el electroencefalograma, porque el electroencefalograma no hace diagnóstico, ayuda a definir el diagnóstico, lo que nosotros tengamos ya desde el nacimiento, sí o no. Entonces, conocemos que hay algunas cosas que hacen las epilepsias y que cuando se manejan mal y cuando la persona no se cuida y cuando la persona se toma las drogas cuando le da la gana y solamente se la toman después de una recaída, con cada recaída se van presentando episodios de procesos de aprendizaje. ¿Cómo aprendemos? Por actividad eléctrica. ¿Usted por qué aprende una canción? Porque una onda acústica entra al cerebro, se transforma en una onda electroquímica y una onda eléctrica que estimula el área de la audición. Por eso oímos. Si falla alguna de esas cosas, no oímos. ¿Por qué aprendemos? Por repetición, por la visión, por la audición, por la comprensión del lenguaje, la comprensión de todo. Entonces, las descargas epilépticas son descargas eléctricas que si no se controlan van a ser procesos de aprendizaje completamente normal y hay zonas muy sensibles del cerebro que se dañan cuando las convulsiones se repiten y no tienen control. El hecho de que la gente diga, es que la epilepsia quema neuronas, yo siempre le digo a la gente, un momentico, depende, si usted está con un buen tratamiento, la droga va a ser protectora. Si usted es una persona que se cuida y se alimenta bien, la droga va a tener sus efectos. O sea que no siempre va a pasar lo que la gente dice. Ahora, habrá epilepsias de difícil control que terminan haciendo fenómenos inflamatorios y daños cerebrales muy, muy localizados, que es lo que se llama la esclerosis mesial temporal. Esclerosis es como una cicatriz. Mesial es la parte media y temporal el lóbulo temporal. Excelente, excelente exposición, doctor. Y sobre esto, ya que usted habla de controlado, ¿qué diferencia hay entre curación y controlar la epilepsia? Bueno, entonces, si nosotros tenemos que el 80% de las epilepsias se curan, nos quedan un 20%. Listo, quedamos con un 20%. Hay un 10% que se vuelven refractarias, de muy difícil control, que se piensa si son susceptibles o no de neuroestimulación, de estimulación vagal, de cirugía. Y durante esos episodios, esas epilepsias pueden variar. Y hay otras personas, el otro 10% son personas que tienen que tomar medicación toda la vida. ¿Por qué? Porque son epilepsias ya muy bien estudiadas, que se sabe que la persona, cuando toma la medicación, está muy controlada. Por ejemplo, en la epilepsia mioclónica juvenil, que cursa con sacudidas, que cursa con ausencias y que cursa con crisis generalizadas muy asociadas a trasnocho, esas personas tienen que tomar droga mucho tiempo, pero están muy controlados. O sea, es una epilepsia muy benigna, es una epilepsia muy tolerable, es una epilepsia que mientras la persona tome la droga adecuadamente y evite el trasnocho, el desencadenante
el trasnocho es muy importante y el alcohol. En ese tipo de personas, pues van a tener una vida normal así tomen droga toda la vida. Yo soy asmático y me toca inhalarme todos los días. Y entonces por eso que si hay una gripa, pues me refuerzo, hago todas las recomendaciones necesarias para que no haya un broncoespasmo y me asfixie. De la misma condición, la persona con la condición de epilepsia le toca tener una serie de consideraciones importantes para evitar que no haya un desencadenamiento de crisis. Pero ¿qué pasa? Muchas veces las personas hacen un tratamiento y se curan. Y una de las preguntas que hacen es, bueno, yo estoy curado, ¿qué posibilidad tengo de que alguna vez me dé otra crisis? Y suele suceder. Muchas veces hacen una crisis esporádica y nunca más. O simplemente se reactivó un foco que estaba oculto en un momento determinado porque el cerebro sigue creciendo, sigue produciendo conexiones. Nosotros en lo que se llama plasticidad cerebral, el hecho de que aprendamos hasta que tengamos 100 o 110 años y sigamos aprendiendo es porque el cerebro sigue funcionando, sigue conectando y cuando se conectan zonas de difícil control, pues vamos a tener problemas. Si nosotros conectamos una vía de un barrio hacia un precipicio, ¿cierto? Nos podemos ir por ahí y lo mismo pasa con el cerebro. Tiene vías de conexión hacia zonas más convulsivógenas que otras. ¿Qué quiere decir zonas más convulsivógenas? Zonas muy sensibles a los estímulos externos, ¿ya? Y el lóbulo temporal, que codifica la memoria, toda la memoria, o sea, la memoria está en todo el cerebro, pero tenemos un codificador de memoria, que es el lóbulo temporal, y que cuando empiezan esas crisis a repetirse, a repetirse, a repetirse, desencadena una respuesta inflamatoria tóxica que empieza a dañar neuronas y que hace que las neuronas disparen solas y que ellas, como una canción, se repita todas las veces, como cuando usted levanta cantando una canción y por la tarde todavía la recuerda. ¿Harto? Entonces, saber que los medicamentos lo que hacen es aislar esos focos epilépticos y que la plasticidad cerebral benigna ocurra y produzca conexiones completamente diferentes. Interesantísimo, doctor, saber incluso que entonces esta condición pudiese obedecer a que el cerebro tiene una memoria y ha aprendido de tal manera que es repetitivo y repite hasta un momento tal que usted quisiera que, me gustaría que nos dijera hasta qué momento, qué debe pasar para que ese cerebro de alguna manera tome conciencia y de pronto acepte la curación o el control de esa epilepsia. Sí, muchas de las drogas lo que hacen es aislar los focos. Quiere decir que las neuronas vecinas ignoren la respuesta normal de esas neuronas o que la droga apague el foco epiléptico. O sea, al haber una disminución continua del estímulo, muchas de las neuronas empiezan a inhibir la respuesta. Es un proceso de aprendizaje de inhibir respuestas anormales. Yo le pongo a la gente el ejemplo de cuando usted entra a una casa y hay una lora, ¿cierto? Y la lora se sabe el nombre suyo. Entonces, Rodrigo. Y yo puede que voltee la cabeza la primera y de pronto la segunda vez. Y si la lora deja hablar, de pronto cuando me vaya a despedir, la lora se despide otra vez. O sea, los estímulos continuos los ignoran las áreas vecinas. Y esas zonas de plasticidad aíslan focos epilépticos y son fenómenos de curación. ¿Cierto? Pero también, acuérdense que nosotros estamos produciendo y reactivando genes todos los días, entonces la persona empieza a consumir tóxicos, la persona empieza a tomar licor, la persona empieza a trasnochar, empieza a abusar, utiliza drogas psicodélicas, entonces la gente, es que la marihuana es muy buena para la epilepsia, entonces empiezan a tomar, a fumar marihuana y hágale con todos los tóxicos y después quieren que no haya ningún problema. No, las neuronas se siguen reactivando, se siguen conectando y siguen produciendo problemas. Y entonces, ¿quién es la persona susceptible? Si yo tengo una facilidad de expresión para una actividad eléctrica anormal, pues hombre, cualquier daño de esos me va a desencadenar una respuesta anormal en un momento dado, porque el cerebro no se queda quieto, el cerebro se está renovando continuamente. El cerebro que se acostó anoche es muy diferente al que está hoy. Totalmente cierto, doctor. Y ahí evidenciamos entonces que el medicamento es una posibilidad de tratamiento y me gustaría que nos manifestara qué otros tipos de tratamiento se pueden llevar a cabo.
A ver, lo ideal es encontrar, uno dice, el tratamiento ideal es aquel que se tome una sola vez al día y que sea efectivo, que se tome por vía oral y que no tenga efectos colaterales y que con una sola pastilla tiene. El medicamento ideal no existe. Pero nosotros sí sabemos que, por ejemplo, determinadas convulsiones y determinados episodios o síndromes, como lo llamamos, responden a determinados medicamentos. Y cuando uno utiliza el medicamento adecuado y la persona va bien, uno no cambia la alineación como los jugadores de fútbol. Cuando el equipo gana, no se cambia el equipo. Si hay alguna alteración que no dependa del paciente, porque yo estoy dando una medicación muy buena y el paciente es el que falla, ¿cuál es el problema? El problema es que pueden pasar dos cosas. Una, que reactive focos epilépticos que ya no responden a la medicación que veníamos usando. Y ese es el peligro. Es que a mí siempre me sirvió esto, pero yo me descuidé y a mí se me olvidaba y entonces, claro, doctor, vea lo que me pasó, ya no me sirve. Y lo que pasa no es que no le sirva, sino que ya está controlando otro tipo de actividad eléctrica que puede ser diferente. Ahora, se puede agregar otro medicamento y a veces uno alterna medicamentos para mejorar esto. Cuando no se obtienen respuestas, entonces ya uno habla de refractariedad, crisis refractarias al tratamiento y se empiezan a buscar medicamentos de segunda, tercera generación que controlen. Si esto no sucede, la persona se le puede hacer los estudios de telemetría en donde se evalúa a la persona conectada a un electroencefalograma con filmación y estímulos y ver qué pasa durante el día, durante la noche, para definir si hay un foco diferente que esté arrancando en otra parte y poderlo aislar. O se aísla con medicamento o se puede hacer inclusive cirugía. Se puede hacer inclusive también, uno tiene un nervio que está conectado, como se llama el nervio vago, porque arranca desde el tallo cerebral y va hasta el colon. Y tiene que ver con la respiración, con la frecuencia cardíaca, con la movilidad intestinal, con la producción de ácido. Se sabe que cuando se estimula ese nervio vagal, produce una respuesta inhibitoria, o sea, que interrumpe la actividad eléctrica anormal a nivel cerebral. Entonces es como un contrarrayo, por así decirlo, que devuelve al cerebro un estímulo para evitar que se desencadenen. Entonces tenemos mucha recursividad y cuando hay un foco epiléptico que se pueda estudiar y aislar, la cirugía de epilepsia es una gran ayuda en un momento dado. Ya que toca este tema, doctor, de la cirugía, entonces usted recomienda la cirugía, me imagino obviamente en términos generales es complejo, pero es recomendable para algunos casos para la curación. Sí, mira, la cirugía de epilepsia siempre vincula a un grupo de estudio, donde hay un electrofisiólogo que sabe mucho de electroencefalografía, generalmente es un neurólogo especializado, hay un neurocirujano entrenado en cirugía de epilepsia, que eso no lo puede hacer cualquiera. Hay un grupo de psicología, un grupo de anestesia, un grupo de psiquiatría, que inclusive farmacología, que hace un manejo integral del paciente y se toman decisiones en conjunto porque no todas las epilepsias son operables. Una epilepsia que tenga múltiples focos se vuelve casi imposible de operar. Pero las epilepsias, por ejemplo, cuando el área dominante del cerebro de uno, de las personas diestras, es el lado izquierdo, pero allá también está el área del lenguaje y áreas importantes de la memoria, entonces no se pueden operar. Y por eso muchas veces se selecciona cuál es el área que está afectada y si es susceptible de operar, porque se les pone algún anestésico en ese sitio donde va la circulación para ese sitio y miran qué pasa cuando se bloquea el sitio que se piensa operar. Entonces, no se puede hacer los errores que se cometieron hace mucho tiempo de sacarle a una persona el lóbulo temporal y quedar con un problema eterno de memoria, ¿no es cierto? Eso hay que hacerlo muy bien hecho. Sí, señor. Tenemos mucho público y vamos a aprovechar que hay bastantes preguntas, doctor, para que de alguna manera usted nos apoye en sus respuestas. Y aunque
tiene que ver con la temática y otras no tanto, pues usted es el experto y yo sé que nos puede facilitar bastante estos buenos resultados. Por ejemplo, aquí tenemos una pregunta que nos habla sobre el calor que estamos en este momento padeciendo y dice que si a una persona el calor lo puede afectar en el sentido de que pueda convulsionar más fácilmente. Gracias a Dios, no. Porque entonces la gente del Sahara serían todos epilépticos, ¿no es cierto? Total. O la, o la gente que viva al lado del río Magdalena, no. Lo que pasa es que dentro de las epilepsias encontramos rarezas que son, por ejemplo, una persona con un golpe de calor se puede deshidratar. Una deshidratación altera los iones, inclusive uno puede convulsionar por una deshidratación, pero una convulsión ya no es epilepsia, ¿no es cierto? En ese caso no es epilepsia. Una persona que tenga una disautonomía, el calor puede actuar alterando la frecuencia cardíaca, el pulso o dar una respuesta disautonómica. Pero serían muy raras las epilepsias desencadenadas por calor, lo mismo que por el frío, porque tendríamos todos los esquimales epilépticos. Así es, doctor. Afortunadamente, pero obviamente hay que cuidarnos de estos calores que de alguna manera nos vienen sofocando. Otra pregunta que es bien interesante y va dirigida a que las personas cuando tienen pues la epilepsia, que tienen la convulsión, les duele mucho la cabeza, el cerebro o toda esta parte alrededor. ¿Todo esto es normal, doctor, o habría Eso es que cierto, consultar? ¿verdad? Lo que pasa es que cuando hay una descarga eléctrica de ese tamaño, hay una producción no solo de adrenalina, porque eso es un estrés para el organismo. La adrenalina sube la presión arterial y muchas veces hay zonas del cerebro que cierran vasitos. Entonces se hincha, el cerebro se hincha y como el cerebro está metido en una caja ósea, no tiene para dónde expandirse. Entonces, al cerebro crecerse, hace lo que llama un edema cerebral, se hincha. Como cuando usted se machaca el dedo con un anillo. Si usted no se saca el anillo antes de que el dedo se hinche, una de dos, o pierde el dedo, ¿sí? O pierde el anillo. Yo me tuve que, con un alicate tuve que cortarme el anillo de matrimonio porque tuve un accidente y se hinchó el dedo y si no le corro, se pierde el dedo. ¿Cierto? Entonces aquí el cerebro se hincha y por eso hay náuseas, hay vómito porque se estimulan ese nervio vagal que estamos hablando ahora, es responsable de las náuseas y el vómito y las zonas también del cerebro. El, las meninges son muy sensibles, que son las capas que recubren el cerebro y por eso la persona siente una opresión severa porque está hinchada. Y como la meninge es muy sensible, porque el cerebro no duele. O sea, el cerebro se hincha pero no duele, pero la meninge sí. Entonces es como apretar la meninge entre el cerebro y el hueso. Entonces altera la circulación y produce mucho dolor, que puede ser duradero. Y no Perfecto. solamente ahí, sino que puede doler todo el cuerpo, porque con las convulsiones, las descargas musculares son tan severas que el músculo inclusive se deteriora y se consume y se destruyen muchas fibras musculares que alteran, esas enzimas musculares alteran inclusive la función renal. Hay personas que después de una crisis convulsiva se tapa el riñón y pueden presentar una insuficiencia renal. Todo el que ha tenido una convulsión generalizada se queja de dolores osteomusculares. Es como pelear con cuatro tigres. Sí, señor. Muy interesante, de verdad que es una información que a cada uno de nuestros televidentes, que tenemos bastantes, les va a servir mucho para que en cada uno de sus procesos puedan llevarlo a cabo, ponerlo en práctica y obviamente pues buscar, en caso de ser necesario, atención prioritaria de sus médicos de cabecera. Hay Inclusive otra pregunta. después de pasada Sí, la crisis se pueden tomar cualquier antiinflamatorio. Mientras lo exacto. importante es cuando el paciente ya haya recuperado el estado de conciencia, porque mucha gente empieza a darle agua, a darle un vino, a darle un licor, y lo que estamos haciendo es empeorando el sistema. Y si la persona le empatacan una pastilla en ese momento y sufre una convulsión, se le puede ir la pastilla hacia el pulmón y hacer una broncoaspiración, y no matarlo a la convulsión, pero sí una bronconeumonía. O sea que lo ideal siempre es esperar a que pase la convulsión. Sí, que el paciente esté consciente, despierto, orientado.
Listo, perfecto. Doctor, pregunta Esperanza Guerrero que si es normal que aparezca la epilepsia en la madurez. A ver, normalmente las epilepsias que nosotros llamamos primarias son epilepsias que aparecen en los primeros años de la infancia hasta la pubertad y llegando más o menos hasta los 18 años. De los 18 años en adelante se habla, o 20 años, se habla de epilepsias de aparición tardía. Entonces, cuando las epilepsias aparecen muy recién nacido el niño, esas epilepsias son más difíciles de manejar porque posiblemente hay algún problema congénito o metabólico que está haciendo el estrago. Lo normal de las epilepsias que se llaman criptogenéticas, cripto de ocultas, genética de los factores genéticos, son aquellas que aparecen entre los 5 años y hasta los 18. Y ya las epilepsias de aparición tardía tienen que ver con epilepsias, por ejemplo, que se curaron parcialmente y reaparecieron, ¿no es cierto? Eh, tumores, eh, quistes, trauma encefalocraneano, porque entre la gente ya empieza a funcionar el moto, la bicicleta, los juegos extremos, pueden dar trauma encefalocraneano, y lo otro, las enfermedades vasculares y las enfermedades infecciosas, porque una meningitis le puede dar a usted a cualquier edad. ¿Qué es más frecuente en niños? Posiblemente, pero una meningitis le puede dar a una persona de cualquier edad y dejar secuelas. Mire que el COVID empeoró las secuelas de neurológicas, empeoró la depresión, empeoró los trastornos cognitivos de aprendizaje, memoria, atención, hizo evidencia muchas demencias que estaban apenas comenzando, trastornos de sueño y epilepsia también. Claro, y como contraposición a esta pregunta, doctor, nos preguntan, valga la redundancia, si se puede prevenir la epilepsia. Es que lo mejor que uno puede prevenir epilepsia, primero, uno dice, una persona que vaya a tener un embarazo, que lo programe. Sí, eso no puede ser al azar. ¿Qué es programación? Hombre, que no se tenga una infección vaginal, que no tenga un herpes, que no tenga una enfermedad venérea, una sífilis, una blenorragia, que no tenga una cisticercosis, que no tenga una toxoplasmosis, que son parásitos muy frecuentemente asociados a los gatos y que cuando se contrae durante el embarazo van a producir problemas en el niño. El SIDA. Entonces, una madre con un SIDA se pone a programar un embarazo. Una madre con una sífilis y programa un embarazo. Una madre con una toxoplasmosis, porque vamos a tener un producto de muy baja calidad y con muchos problemas. Un niño con microcefalia, retraso mental, ceguera, sordera. Hombre, los embarazos hay que programarlos. Hacerse todo el control prenatal, una buena alimentación, ácido fólico. ¿Por qué? Porque el ácido fólico es importante en el desarrollo genético del niño. Mirar que no haya anormalidades genéticas adquiridas. Entonces, todas esas cosas nos van a generar un producto de buena calidad. Pero una madre fumando bazuco, una madre fumando marihuana, que es que porque es un solo pitacito o porque es un solo pasecito de coca. Entonces, tenemos que mirar que hay que disminuir inclusive hasta las bebidas. Hay un estudio del doctor José Luis Ramírez que demostró que muchas de las bebidas que toma para el coliquito, para la pendejada del embarazo, y son teratogénicas. ¿Qué son teratogénicas? Que alteran el desarrollo del niño en cualquiera de sus órganos que están creciendo. Entonces, hay que tomar carta en el asunto. ¿Se puede evitar? Claro que se puede evitar. Las convulsiones febriles, manejarlas bien manejaditas. ¿Cierto? Y cuidar los procesos infecciosos, porque no toda fiebre es meningitis, ni todos los de cabeza es meningitis. Tomar conciencia como mecanismo de prevención. Sí. Excelente. Todo esto porque de alguna manera nos está abriendo la puerta a saber que determinadas situaciones nos puede conllevar a procrear de alguna manera niños que vengan con esta condición. Doctor, hay una pregunta y es la siguiente: si el periodo menstrual es normal que aumenten las ausencias o las crisis. Sí, hay epilepsias exclusivamente durante el periodo, no solamente previo, antes del sangrado, durante el sangrado y después del sangrado, y se llaman
epilepsias catameniales. Hay dolor de cabeza catamenial, hay migraña catamenial, hay epilepsia catamenial. Catamenial quiere decir en relación con el periodo menstrual. Y es porque hay una caída brusca de los estrógenos durante el periodo que posiblemente sensibiliza algunas áreas cerebrales, porque nosotros tenemos receptores. ¿Qué es un receptor? Un receptor hormonal es como una llave que hace que abra una puerta para un funcionamiento de una hormona. Entonces, por ejemplo, la prolactina tiene receptores hormonales en el seno para producir leche. Las hormonas sexuales tienen receptores hormonales en el útero, en el músculo, en el cerebro. Por eso el estrés premenstrual, el dolor de cabeza premenstrual, la irritabilidad premenstrual, que son actividades cerebrales. Entonces, muchas de esas actividades cerebrales en estas personas sensibles, bien o porque no tengan niveles suficientes, que también puede pasar, y que el periodo menstrual sea un desencadenante exclusivo de crisis convulsivas o crisis epilépticas o no convulsivas, como ausencias o crisis focales. Hay que tener en cuenta eso, porque o habla uno con el médico para reforzar tratamiento o habla uno con el médico para cambiar tratamiento. Es interesante, doctor. Aquí ponemos a la señora Marcela Bastidas, que de pronto da una percepción sobre lo que fue la cirugía para su hija, que dice, fue un proceso terrible con un pésimo resultado. Y pues desde la Fundación Renacer con Amor, que buscamos desmitificar de alguna manera todos estos procesos de epilepsia, nos gustaría que nos hablara un poco de las razones por las que pudieran percibirse como no tan buenas y cuáles se pudiera percibir que son mucho mejores. Bueno, cuando se hace una cirugía de epilepsia, se hace el estudio de telemetría, después se hacen los estudios funcionales y cuando se está en la cirugía se coloca una micromalla, es una mallita pequeñita que tiene muchos electrodos para poder hacer el menos daño posible con una cirugía. No, eso no es como sacarle la parte negra a un mango, ¿cierto? Que entonces usted encuentra el negro más cerquita y sigue sacando de acá con la fruta. No, eso es una cosa tan especializada. ¿Y qué pasa muchas veces? Que durante el proceso, muchas veces hay sangrado y el sangrado puede depositar hierro en alguna parte del cerebro y el hierro dentro del cerebro, por ejemplo, en un trauma, usted puede que no sangre el cerebro, pero hay microsangrados chiquiticos que van depositando hierro, porque la sangre tiene una proteína que se llama hemoglobina, que tiene 4 moléculas de hierro. Entonces ese hierro se deposita en el tejido cerebral y es convulsivógeno, produce, inclusive hay una enfermedad por el metabolismo del hierro que produce epilepsia, ¿cierto? Y otras enfermedades neurológicas. Entonces la otra parte tiene que mirar que muchas veces cuando se meten a operar encuentran un tejido de pronto muy delicado, muchos focos epilépticos y tratan de hacer el menos daño posible, ¿sí? Pero acuérdense que la cirugía de epilepsia no cura el 100% de las epilepsias, disminuye la frecuencia, disminuye la incidencia de las crisis y puede haber curación, pero casi nunca se le quita la medicación. O sea, usted pasa de un estado de crisis frecuentes a crisis muy esporádicas, pero continúa con tratamiento. Y muchas veces usted ve la cirugía y la persona tiene de pronto otros focos epilépticos que se reactivan no necesariamente por la cirugía. Correcto. Y aprovechando el espacio hablando de la cirugía, ¿quieren que de pronto amplíe un poco más sobre lo que es la cirugía al nervio vago? Si A se ver, puede hablar un a poco ver, de eso. sí, lo que pasa es que el nervio vago, como les decía, se llama vago porque se recorre todo el cuerpo. Es responsable de manejar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, regula la producción de ácido en el estómago, regula la movilidad intestinal. Entonces, cuando se estimula, se le coloca al nervio vago un sensor que produce una descarga eléctrica muy medible que se calibra y esa descarga, así como un cable del switch
va al bombillo, también va del bombillo al switch, ¿ya? Entonces, al estimular el nervio vago, se produce una descarga al contrario del estímulo nervioso, que se llama antidrómica. Antidrómica es al revés. Entonces, esa respuesta trata de inhibir unos centros que hay en tallo cerebral que se ha demostrado que mejoran ciertas formas de epilepsia y es un recurso válido. Se obtienen muy buenos resultados. Lo que pasa es que estamos hablando, como les decía yo, de 100.000 millones de neuronas, harto, y que localizarlas, que eso es lo que está haciendo la ciencia, de a dónde van las vías neurológicas que se puedan bloquear en un momento determinado. Doctor Rodrigo, ¿cómo desde casa podemos mejorar la calidad de vida de un paciente con epilepsia? Hay una condición muy importante. Uno encuentra en el paciente que sufre, que padece de epilepsia, usted encuentra muchas personalidades. ¿Cierto? Pues no se puede hablar de una personalidad de la persona con epilepsia. Sería una tontería. Hay algunas cualidades importantes, por ejemplo, la perseveración en algunas cosas, muy constantes con otros, pero a veces yo siempre le digo a las personas, cambie un poquitico el modo de ser, un poquitico menos irritable, un poquitico menos irascible, un poquitico más condescendiente, pero a veces lo que hacen las personas alrededor del grupo familiar es una sobreprotección exagerada. Entonces, la muchacha no puede salir, la muchacha no puede conversar, la muchacha no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, no puede estudiar, no puede trabajar, y todo el mundo cree, doctor, la sacamos de estudiar porque tenía cansancio cerebral. Y ahora, el cerebro no se cansa. ¿Usted por qué le está frustrando? Ah, que es que cada vez que va a presentar un examen le da el ataque. Un momentico, hable con el profesor y hablemos con el médico, pues, porque está descontrolada. ¿Cierto? Generar el estrés es una cosa muy importante. Entonces, cuando la persona con epilepsia es el centro del hogar, de todos los cuidados, de todas las miradas, de todas las jodas, de todas las recomendaciones, hombre, eso va a generar de alguna forma un rechazo por parte del paciente. La persona tiene que ser independiente. Yo siempre le digo a las personas, si usted se comporta como si tuviera problemas, entonces tiene problemas. Si usted se comporta como si tuviera un retraso, entonces tiene retraso. Si usted se comporta como una persona, como una loca, entonces loca. Uno tiene que aprender a asumir su propia responsabilidad con respecto a esto. Yo soy asmático y yo no ando con un letrero. Soy asmático, pobrecito, estoy asfixiado. Si me ven morado, ayúdeme. No, yo ando con mi manillita cuando salgo a andar y digo, soy asmático, soy hipertenso, llamen a mi señora. Y las personas empiezan a sobreproteger al paciente y le vuelven la vida imposible. Entonces es la diferente, es la niña diferente o el muchacho diferente, y a veces es el muchacho tan diferente que está produciendo rechazo desde el punto de vista social, familiar, de muy difícil control, o porque hay otra alteración neurológica importante, porque usted puede ser tuerto y cojo, como digo yo, usted puede ser una persona hiperactiva y puede ser epiléptico, usted puede ser una persona depresiva y ser epiléptico, usted puede ser una persona neurótica y ser epiléptico. Entonces, tener en cuenta que mucho del manejo que hacemos en el hogar nos estamos tirando a la persona con epilepsia. Hay que darle el soporte y la ayuda para que no le falte. La tienen que responsabilizar, porque yo a la mamá les digo, vea, es que yo le recuerdo todos los días. ¿Y usted para qué le recuerda? Usted le recuerda la anticonceptiva. O le dice al muchacho que le ponga un preservativo cuando hable con la novia. No, entonces ellos no pueden ser selectivos para unas cosas y selectivos para la otra. Se tienen que poner a la responsabilidad. Y le digo, olvídese, si el muchacho no trabaja, ayúdale con la medicación. Pero no le recuerde, no le recuerde, porque le tiene que recordar. Entonces lo empiezan a inhibir, entonces le empiezan a controlar, y ya el muchacho cuando lo quieren descontrolar ya es imposible. Sí, totalmente, doctor. Y aquí hay una pregunta bien interesante y es, ¿cuál será la razón en que hay pacientes que consumen sus medicamentos puntuales, pero aún así continúan con crisis? A ¿Eso es ver, normal? porque, a ver, acuérdense que lo que yo les decía, hay un porcentaje interesante de refractariedad con el tratamiento, que en algunos países puede llegar hasta el 30%. O sea, ¿qué es refractariedad? Que ciertas drogas
pueden tener, por eso es que decíamos, un buen tratamiento debe garantizar disminuir la refractariedad. O sea, ¿qué es refractariedad? Que no respondan a las drogas. Bien, o porque el medicamento no es el indicado, o porque la dosis no es el indicado, o porque el horario no es el indicado, o porque la medicación es de baja calidad. Entonces, uno tiene que entender que hay cosas específicas de controles de calidad que se supone que el INVIMA es la que debe realizarlas, pero también hay medicamentos que a pesar de que dan los componentes, las drogas de marca tienen otros secretos que no tienen por qué expresarlos porque no están obligados a ley a producirlos. ¿Como qué? Como la tolerancia, como la disolución en el estómago, como la demora en sangre, como la interacción con otros medicamentos. Entonces, lo que nosotros llamamos coadyuvantes de los medicamentos, que son los que hacen la pastilla especial y esencial, hay que mirar ese tipo de factores porque muchos pacientes les cambian la medicación y empiezan a presentar fallas. Doctor, tenemos muchas inquietudes, muchas dudas, preguntas. Yo sé que su tiempo es corto. Vamos a elegir otras dos para ya posibilitar entonces que usted vaya a descansar y obviamente queda la puerta abierta para que Carolina vuelva y lo invite porque tenemos congestionada la plataforma con tanta pregunta, pero esto es muy Así bueno y debe muy, ser, muy muy bueno, positivo. muy bueno. Hay una inquietud y es que si la menopausia de alguna manera posibilita que se dé la epilepsia. Es muy raro, muy raro. Mira, lo que pasa es que la menopausia es un déficit hormonal importante que todo el mundo no lo padece igual. Entonces, como decíamos, ¿cuáles son las epilepsias de la persona de edad? Uno, arteriosclerosis, que son vasos sanguíneos obstruidos, ¿cierto? Las trombosis, microtrombrosis, las enfermedades degenerativas. Hay un poco de enfermedades que deterioran el cerebro. Y los factores hormonales también son importantes, pero que sean convulsivos o no convulsivos, no hay una incidencia importante en ese caso. No lo hay. Y respecto a las tabletas, los celulares que están los niños y los jóvenes ahora pegados a ellos, ¿esto puede provocar que se incrementen las convulsiones o que No. se dé incluso convulsión? A ver, lo que pasa es que hay una cosa que es importante aquí, es que todos los estímulos visuales que tenemos, no todas, pues todos llegan al cerebro, ¿no es cierto? Pero no todos desencadenan respuestas anormales a nivel cerebral. Entonces, hay epilepsias fotosensibles, o sea, sensibles a la luz. Hay una persona puede estar pasando bajo una arboleda en un carro y el destello desencadenar una convulsión, la luz estroboscópica de una discoteca. Por eso cuando se le hace el electroencefalograma, se le pone luz estroboscópica, que es luz de discoteca, en los estímulos cuando el paciente le están haciendo el examen, para ver si el cerebro responde a esos estímulos. ¿Ya? Entonces, es tan importante tener esa respuesta porque no todas las epilepsias generan eso, pero hay otros factores que sí están empeorando los procesos de epilepsia y se lo debemos a las tabletas, a los celulares, a los computadores, a los televisores, que es que los muchachos no están durmiendo por estar conectados al WhatsApp, no están durmiendo por estar conectados en las redes, no están durmiendo porque están viendo series repetitivas en todos los conductos y todos los canales. Entonces, ¿qué pasa? Estos muchachos tienen una alteración de sueño, tienen mayor tendencia a la obesidad porque producen una hormona que se llama cortisol, y el cortisol altera el patrón de sueño, fuera de que engorda y fuera que el cortisol produce osteoporosis y que produce cataratas, o sea, los problemas de obesidad en las personas, los trastornos de sueño son dañinísimos para el cerebro. Entonces, tener en cuenta que esa producción de estímulos continuos no es, no es por la pantalla en sí, es la hora en que se usa. Entonces los muchachos se despiertan y debajo de la cama para que la mamá no los vea, chatean toda la noche, 1, 2, 3 de la mañana y se levantan temprano para ir a estudiar y les da la convulsión en el carro, en el metro, en cualquier parte. Claro, doctor. Y de verdad que un placer haberlo tenido a usted aquí, haber compartido con usted, dado pues las circunstancias que Carolina no pudo realizar la conexión. Y estas personas también quieren saber usted dónde los puede atender, A ver, cómo puede contactarlos.
hay muchas cosas que yo hago. Yo en Facebook tengo una página que se llama Cerebro, Salud y Bienestar. Si me buscan como Rodrigo Izaza, neurólogo, me encuentran con unos temas de salud que llaman Minuticos de Salud, donde hablo de todos los temas, de epilepsia, de dolor de cabeza, bueno, de todo. Y en YouTube tengo una página que se llama igual, Cerebro, Salud y Bienestar. Ahí hay unos temas importantes, hay unos temas de salud. Yo trabajo particularmente en la Unidad Médica Torre Plaza, en Medellín. El teléfono es 604-268-1199. 604-268-1199. No veo sino adultos, porque los neuropediatras tienen su trabajo muy bien estipulado y muy bien defendido. Doctor Rodrigo Izaza, un placer, muchísimas gracias. Ahí están entonces los datos de contacto. Recuerden, Rodrigo Izaza, neurólogo Izaza, y en YouTube, Cerebro, Salud y Bienestar. Prácticamente tenemos aquí también a un youtuber que nos va a inspirar en estos temas tan importantes. Pero sí es importante, mire, cuando se conectan a la página de YouTube, por ejemplo, y me dicen, háblenos de tal tema, yo hago eso. O sea, si usted me dice, hablemos de este tema, yo soy muy receptivo. Lo lleno de información. O sea, si usted me dicen, hablemos de esto, hablemos de esto, hablemos de esto, de epilepsia, queremos saber de esto, listo, métase. Que a mí no me interesa la parte económica porque yo no estoy ganando 1.000 pesos como youtuber, me muero de hambre. Pero sí, como educador, sí es una enfermedad. Entonces, métase por ahí que yo les voy a dar gusto. Pues que continúen estas enfermedades, doctor, y a todas las personas que sepan que este programa sale en repetición, ustedes lo pueden compartir, lo pueden socializar, de verdad que es una información empoderante, y le damos las gracias al doctor entonces Rodrigo Izaza, obviamente con las puertas abiertas. Carolina nuevamente le hará una muy grata invitación para que continúe con nosotros brindándonos esta educación poderosa. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Que tengan una feliz noche y hasta pronto.